La moción ha quedado finalmente formulada en 3 puntos, en los cuales, en el primero, se insta al Gobierno y a los partidos políticos con representación institucional, no solo parlamentaria, sino también municipal y en parlamentos autonómicos y en el europeo, a renovar y actualizar el acuerdo sobre el transfugismo del año 98. En segundo lugar, se pide que el acuerdo sobre el transfugismo se amplíe a cualquier institución representativa, es decir, el conjunto de los parlamentos más los ayuntamientos. Y, en tercer lugar, en la redacción original de la moción planteaba que el Congreso de los Diputados instara al Gobierno a acometer las reformas legales necesarias a fin de que aquellos representantes públicos elegidos por la lista de un partido no se pudieran pasar a otro partido con el cargo puesto, como se suele decir coloquialmente. Bien, a este punto el Partido Socialista ha presentado una enmienda que voy a aceptar, porque, aunque no dice exactamente eso, y sé por qué, y ahora entraré en la reflexión sobre la cuestión de fondo, que es el que efectivamente ese cambio legal exigiría una reforma constitucional. Sí creemos que, por lo menos, si se aprobaran estos 3 puntos, pues habría un avance, un progreso interesante en la oposición a ese fenómeno que, como dije en la anterior intervención, es un verdadero cáncer, una patología de la democracia representativa y, sin duda, junto con la corrupción, con la que está íntimamente relacionado, un fenómeno que lleva a la deslegitimación de la política, de los partidos políticos y de todo lo que supone el sistema institucional de la representación. Bien, la enmienda del Grupo Socialista la aceptaremos en su literalidad. Lo que dice es que el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a abordar en el seno del acuerdo sobre el transfugismo todas las medidas que, respetando el contenido del derecho constitucional de participación política, puedan profundizar en la finalidad de este acuerdo, es decir, promover medidas para que sea respetada la voluntad de los ciudadanos manifestada en las elecciones en cuanto constituye la expresión esencial de un régimen democrático, así como a evaluar la aplicación de las ya acordadas. Bien, dicho esto, lo que sí querría es hacer una reflexión más política, más de fondo, sobre algo que creo que hay que prestarle más atención que la meramente anecdótica. El problema del transfugismo no es solamente que determinados cargos públicos elegidos en elecciones, sobre todo concejales, como ya se ha hablado aquí, ha sido un fenómeno que, sobre todo en los últimos años, afectaba especialmente a los ayuntamientos y que, en ese sentido, el acuerdo actual pues había conseguido algunos progresos que no negamos. Pero nos parece que hay un problema de fondo que tiene que ver con la indudable deslegitimación que el sistema representativo como tal, es decir, la democracia basada en representantes públicos elegidos bajo determinadas condiciones y con determinadas competencias, ha sufrido en los últimos años, no solo en España, sino en general en muchos países democráticos. Una de las consecuencias, como es sabido, de ese fenómeno del transfugismo y de esa pérdida de legitimación es justamente la idea de que los partidos políticos, sean nuevos o sean viejos, pero lo que son los partidos políticos en el sentido moderno del término, se han ido convirtiendo pues, en poco menos que sindicatos de intereses cuya única función es traicionar la palabra dada a sus electores y el hacer a sus espaldas todo tipo de acuerdos. Esto va más allá de lo que es la propuesta sobre transfugismo concreta que quiero plantear o que hemos planteado en esta moción, pero, sin embargo, está en el fondo de la reflexión. De lo que se trata, lo que nosotros queremos, lo que mi grupo pretende con esta moción, es devolver, por lo menos desde las instituciones, al sistema de democracia representativa parte de la legitimidad de ejercicio que ha perdido. Y ha perdido parte de esa legitimidad de ejercicio precisamente por un ejercicio viciado, por un ejercicio basado en pactos opacos, en acuerdos que no corresponden a lo que se presentó como programa en las elecciones, a la práctica extendida de entender que la representación política es al final un bien privado que está en manos del partido o, lo que es todavía peor, en manos de determinados sujetos que son los tránsfugas. Bien, sabemos que la dificultad constitucional existente en España para aplicar medidas más contundentes contra el transfugismo consiste o es la prohibición del mandato imperativo. Esto tiene también su interés. El mandato imperativo se prohibió con razón, por cierto, pero no sin contradicción, por 2 razones esenciales. En primer lugar, que en una democracia deliberativa, las democracias representativas lo son, o pretenden serlo, no puede funcionar con delegados revocables que están sometidos a un mandato de sus electores y que funcionan en realidad como delegados y no como representantes. ¿Por qué? Porque la deliberación no puede prever ni anticipar todos los puntos que van a ser sometidos a controversia y a votación, ni tampoco hasta dónde llegar a la discusión. Evidentemente, un sistema de delegados representativos, que es típico de una democracia asamblearia, acaba llevando tarde o temprano al fracaso de la democracia representativa. Y esto se trató de paliar o de evitar prohibiendo el mandato imperativo. Y, en segundo lugar, además, porque la democracia representativa
también parte de la premisa de que los representantes públicos, nosotros, tenemos que tener una amplia libertad deliberativa para la toma de acuerdos, que tienen que ser libres, pensamos desde luego nuestro grupo, con dos condiciones únicamente, que sean legales, por supuesto, y sobre todo que sean públicos, que se conozcan previamente, durante su deliberación y después cuando se firmen. Pero, en fin, ¿cuál es el problema que tenía este sistema de democracia representativa tal como se planteó en el siglo XIX? Pues que en realidad partía de una cierta ficción. La ficción era que somos representantes de la nación, entendida como una comunidad política en cuyo seno no había grandes diferencias y por eso a través de la deliberación se podía llegar al interés general. Como esto no es así, aparecieron los partidos políticos, que, como se sabe, son posteriores a la aparición de la democracia. Y los partidos políticos lo que hacemos es tener un compromiso con nuestros electores de que vamos no solo a deliberar y a representarles, sino también una tercera cosa igual de importante. Vamos a defender y mantener un ideario, que es el de ese partido político, por el cual ese partido político recibe buena parte de su apoyo electoral, y vamos a mantener y a defender aquí el programa que hemos llevado a las elecciones. Ya sabemos que después eso tiene también que tener unos amplios márgenes de flexibilidad y pragmatismo en la aplicación, pero el principio original, aunque por desgracia se traiciona a menudo, y eso ha llevado a la crisis de legitimación de ejercicio a la que me refería, no lo discute nadie. Los partidos políticos tienen que defender su programa y tienen que ser fieles y leales al ideario por el cual son votados por su electorado. El transfuguismo precisamente aparece en esta contradicción entre la existencia de partidos políticos que sí tienen una especie de relación imperativa con sus electores, que es un compromiso explícito, aunque no es un contrato legal, lo es desde luego moral, a defender un ideario, con el hecho de que los representantes, al no tener mandato imperativo, parece que están eximidos de esa obligación. Y ahí se cola el transfuguismo, con este tipo de sujetos corruptos, que es lo que son, sujetos corruptos que corrompen el sistema representativo, que asumen su cargo público como un mandato personal, cuando no lo es, porque han ido en una lista de un partido político y no digamos ya nada si es, como es en el caso de España, en un sistema de listas cerradas con la relativa excepción de las listas del Senado. En fin, lo que nosotros pretendemos es que esta moción y otras que en el futuro pudieran discutirse vayan a profundizar en algo que tiene la mayor importancia. Insisto, es la defensa de la democracia representativa como el sistema político mejor para las sociedades complejas en las que vivimos y que cualquier otra alternativa suele ser, por lo general, peor y a veces perversa. Y el transfuguismo tiene aquí no solamente un valor de importancia legal, de mantener, como se ha dicho y todos los grupos han repetido en sus intervenciones, el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas, tiene otro valor importante, el de la ejemplaridad. Un tránsfuga debería de ser un paria político en todas las instituciones, siempre. Y para eso pensamos que no es suficiente con un código de buena conducta, pero en este caso hemos aceptado la enmienda del Partido Socialista, por lo menos nos contentaríamos con mejorar el actual y ampliarlo al conjunto de las instituciones. Muchas gracias.